Bueno, buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga. Vamos a dar inicio en este Shabbat, el día de reposo del Señor. Nuevamente que el Señor los bendiga y que el Señor pues tome el control en esta tarde de todo lo que vamos a conversar. Buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga, esperando que ustedes y todas sus familias se encuentren muy bien, dándole gracias al Señor nuevamente por poder compartir un tiempo con Él y en comunión y como hermanos en Cristo. En este tiempo y en estos tiempos que el Señor nos sigue enseñando y nos sigue probando. Señor, gracias te damos, Padre Dios Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por cada cuidado que tienes con nosotros, Señor. Damos la honra y la gloria a ti, Padre Dios Todopoderoso, porque hoy nos permite nuevamente ver tus misericordias, abrir nuestros ojos y darnos cuenta, Señor, que tú estás con nosotros, que no nos has dejado, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo. Gracias, Señor, te damos por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestra salud, Señor. Gracias, Señor, también por las pruebas. Gracias por poner gozo y alegría en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú estás aquí con nosotros, Señor, porque tú nos prometiste estar y sabemos que hoy nos acompañas, Señor, nos cuidas y nos proteges, Señor, y nos abrazas con ese amor infinito que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos, Señor, nuevamente por lo que hoy vamos a aprender. Ponemos, Señor, nuestro corazón. Te pedimos que nuestros ojos y nuestros oídos estén atentos a lo que hoy quieres enseñarnos, a lo que nos siguen mostrando, Padre Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque aún en estos tiempos tan difíciles sigues cuidando de nosotros. Ponemos en tus manos esta reunión para que sea dirigida por ti, por tu sabiduría, por tu guía y por tu inteligencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a compartir la alabanza del día de hoy, la que el Señor puso para que hoy lo adoráramos. Soberano y sublime.
gracias al Señor, ¿verdad? Que podemos alabarle, que Él nos permite alabarle y honrar su nombre, como dice la alabanza, exaltarlo, solo a Él. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de las fiestas que hemos venido recibiendo durante los últimos sábados. Hoy Pablo nos va a compartir sobre las fiestas de Pentecostés, de las trompetas y la expiación. Que el Señor ponga atentos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que nos muestre y nos enseñe el día de hoy sobre esta enseñanza. Bueno, nuevamente que el Señor les bendiga. Como bien hablamos y hemos ido aprendiendo, ¿verdad? De todas las fiestas de Israel, lo hemos mencionado, que todas ellas, cuando empezamos a escudriñarlas, apuntan directamente al Señor Jesús, ¿verdad? Hemos visto la Pascua, hemos visto los panes sin levadura, las primicias, y vamos a ver el Pentecostés, y como para que no se nos olvide, las 4 primeras fiestas que son en primavera empiezan con P, ¿verdad? Y luego vienen las fiestas de otoño, que también vamos a ver parte de ellas, que son las trompetas, que son la expiación, que son los tabernáculos. Y también mencionábamos que las fiestas nos muestran ese plan de salvación, ¿verdad? Desde la primera hasta la última, el Señor Jesús las va cumpliendo. Las mismas fiestas establecidas por Él mismo nos van mostrando ese itinerario de cumplimiento del Señor Jesús desde su llegada y hasta su próxima llegada también, cuando todo esto acabe, ¿verdad? El Señor Jesús indudablemente debe ser el centro de todo lo que nosotros hacemos. El mismo apóstol Pablo lo dice cuando que Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje, debe ser el centro de nuestra predicación, es el centro de nuestra vida, y como en otras veces hemos aprendido, todo se trata de Él, ¿verdad? Y la cuarta fiesta, pues que vamos a ver, voy a compartirles aquí la pantalla. Entonces decíamos que la cuarta fiesta, que bueno, ya habíamos visto Pascua, vimos panes sin levadura, vimos primicias, y entramos en una parte de lo que es la fiesta del Pentecostés, que es la cuarta fiesta de primavera. También se le llamaba la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Quiere decir que después de 50 días, así lo menciona la Biblia, el grano, en aquellos tiempos el grano estaba listo, ¿verdad? Y precisamente cuando el grano estaba listo, era la fiesta de Pentecostés, ahí venía la cosecha. Y, ¿verdad? Y es tan bonito como el Señor nos habla a través de todos estos simbolismos, ¿verdad? La cosecha está lista, refiriéndose también a nosotros. En Levítico, y ahí lo puse en pantalla, Levítico 23, 15 y 16, dice, y contaréis, así inicia el Pentecostés, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, después del día de reposo, después del Shabbat, es el primer día de la semana, es el domingo. Entonces, y contaréis desde el día que sigue, el día de reposo, desde el día en que ofrezcáis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. 7 semanas, ¿verdad? Si multiplicamos 7 semanas, 7 por 7, nos da 49, pero se contempla el día después del día de reposo. Dice que 7 semanas cumplidas serán hasta el siguiente del 7º día de reposo. Ahí está. Contaréis 50 días. 50 días para el Pentecostés. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Eso lo dice en Levítico 23, 15 y 16. ¿Verdad? Y es interesante cómo aquí establece la cantidad de días, precisamente son 50 días. Esta es la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Dice que se cuenta del día siguiente, del día de reposo, como lo mencionábamos, que es domingo. No dice que domingo es el día de reposo, ¿verdad? Por aquello.
Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, verdad? Después de esos 50 días, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que el Espíritu Santo descendió, tal como había dicho el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Inclusive en Juan, que ahí está, Juan 16:7, el mismo Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, decía Jesús, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que se fuera el Señor Jesús para que descendiera el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús estuvo después de su muerte prácticamente 40 días, ¿verdad? Al día 40 él se fue y 10 días después, al día 50, descendió el Espíritu Santo. Voy a cambiar aquí de filmina. Aquí está en Juan 7:39. Vean qué bonito. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, está diciendo Jesús, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, como que había una etapa ahí que había que completar para que viniera el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo no había descendido porque Jesús no había sido todavía glorificado, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, o esto me lo pregunto, el Espíritu Santo ya estaba y actuaba en el Antiguo Testamento. Yo me he preguntado muchas veces eso, ¿verdad? Y la respuesta es que sí, ya él actuaba en el Antiguo Testamento, pero en momentos muy específicos y circunstancias muy específicas, ¿verdad? El Espíritu Santo vino plenamente, vino en su plenitud 10 días después que se fue el Señor Jesús y ha estado con nosotros desde entonces. Dice en Hechos capítulo 2 que aparecieron como lenguas de fuego, ¿verdad? Cuando se presentó el Espíritu Santo. Dice que empezaron a hablar en lenguas los que estaban ahí reunidos ese día de Pentecostés, todos los apóstoles. Ahí les adjunto una imagen. Y dice en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Cualquier cosa, ponen los teléfonos horizontales para que las pantallas se les hagan más grandes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, no dice que de fuego, sino como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto es importante, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y esto también es importante, de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Entonces, aquellas lenguas con las que ellos empezaron a hablar, precisamente eran para que los que estaban ahí, que venían de todas estas partes del mundo, entendieran a qué estaban diciendo ellos, ¿verdad? Dice, y cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados, ¿verdad? El pueblo, y maravillados decían, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y aquí empieza a describir cuáles son esas lenguas y otras, ¿verdad? Dice pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, hasta en italiano, judíos
y prosélitos, cretenses y árabes, hasta árabes, arameo, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua, ¿verdad? Entonces, vean la cantidad de idiomas o lenguas que empezaron a hablar al ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y mencionábamos, ¿por qué otras lenguas? ¿Verdad? Porque, vamos a lo mismo, porque había una gran cantidad de personas de otros lugares y procedentes, y ellos lograban entender y se sorprendían, ¿verdad? Al ver los discípulos hablando en la propia lengua de ellos, ¿verdad? Por eso esto es importante, porque el mismo Pablo dice que siempre que se hable en lenguas debe haber un intérprete o personas que lo entiendan, tal como se dio en el Pentecostés. Ellos lo decían y había gente recibiendo y entendían. Ellos hablaban en lenguas y otros entendían. Con esto de las lenguas se ha mencionado mucho, se ha hablado mucho. Lo que el don de lenguas no es de fijo, no es confusión, ¿verdad? No es confusión. He tenido la oportunidad de ver en el ambiente protestante, en otros lugares, escuchamos gente hablando en lenguas, pero bueno, el Espíritu Santo nos capacita para discernir si es una confusión, nos capacita para hablar en lenguas en momentos específicos también, ¿verdad? Pero no es una confusión, siempre va a haber alguien que tiene que entenderlo, pero hay una guía, ¿verdad? Que el mismo apóstol Pablo, para saber cuándo callar o hablar en lenguas, él no la da, y nos la da en Primera de Corintios 14, 18, 19, 27, 28, ¿verdad? Inclusive dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Imagínense la cantidad de lenguas que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esto es importantísimo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Eso es importante. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Continuando, entonces, ese día de Pentecostés, muchos fueron alcanzados y convertidos, porque ellos oraban y hablaban en lenguas nativas de los que estaban allí. Por eso es que muchos fueron alcanzados y convertidos por medio del Espíritu Santo, que les dio esos dones de lengua. Dice el versículo 11 de la filmina anterior, de Hechos 2, ¿verdad? Dice que judíos y prosélitos, cretenses, también mencionaba árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua. Por eso es que eso, en Hechos 2, 11, por eso es que ellos le entendían lo que los apóstoles estaban diciendo en ese momento. Entonces decíamos que Pentecostés tiene que ver con la cosecha, ¿verdad? Muchos ese día se convirtieron. La Biblia habla de unas 3,000 personas. Esa fue la primer cosecha, precisamente cumpliendo el Pentecostés. Por eso la fiesta de Pentecostés representaba, como mencionaba, la cosecha, que es el mismo Espíritu Santo la que la haría, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 habla de esa llegada del Espíritu Santo para capacitarnos. Capacitó a los discípulos para hablar en otras lenguas y cumplir la misión, para guiarnos, para convencernos de pecado y de juicio, el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Y leíamos anteriormente en Juan 7:39, ¿verdad? Lo recordemos, que dice que esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús fue glorificado en el cielo, ¿verdad? Porque a los 40 días Él subió y a los 10 el Espíritu Santo bajó. Cuando Él fue glorificado en el cielo, ahí lo dice, ya después descendió el mismo Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés marca otra fase
del ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Como nuestro sumo sacerdote. Entonces, las primeras 4 fiestas, como hemos visto, ¿verdad? Que la Pascua, los panes, las primicias, Pentecostés, representan lo que ocurriría en la primera venida del Señor Jesús. Todos esos eventos que se dieron desde la Pascua hasta Pentecostés apuntaban a la primera venida de nuestro Señor Jesús. Trato de hacerlo así, lo más detallado posible, para que cada uno en sus casas pueda leerlas. Si alguno quiere el material, también se los puedo hacer llegar. Pero la idea es que cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender, Él la revela, pero tiene que estar a la disposición de cada uno de empezar a escudriñar la palabra para encontrar esos tesoros y esos secretos bien guardados. Entonces, las fiestas es algo importante que tenemos que conocer y tenemos que entender, porque como hemos mencionado, revela ese plan de salvación de principio a fin, con las mismas fiestas que el Señor estableció y con una exactitud y con ese simbolismo que es maravilloso. Ahí termina la fiesta del Pentecostés. Ya a partir de ahí, los apóstoles empiezan el ministerio de llevar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura en el mundo. Y como decía el Señor Jesús, traer aquel otro redil, ¿verdad? Por el cual él vino. El caso de los gentiles, que somos nosotros ahora insertos en Israel. Estas de acá son las fiestas de otoño, y ya cambiamos de época. Les puse aquí un calendario como para que entendamos un poquitito una comparación entre el calendario que utilizamos actualmente, el gregoriano, ¿verdad? Y en la parte de afuera el calendario hebreo. En otoño, que es más o menos entre septiembre y octubre, que para el calendario hebreo es Tisri, ¿verdad? Es ahí, en un solo mes, donde se dan estas 3 fiestas. En un solo mes se dan estas 3 fiestas. En otoño, trompetas, expiación y tabernáculos. La idea de ir despacio es, como les decía, que puedan irlo escudriñando de una semana a la otra o de la otra en sus Biblias. Bueno, entonces, continuando con el plan de salvación, ¿verdad? Con este itinerario de las fiestas del Señor, que el Señor nos muestra en su infinita sabiduría, entramos en las fiestas de otoño. Estas 3 fiestas, como mencionábamos, apuntan a la segunda venida del Señor Jesús, ¿verdad? Estas 3 fiestas, aunque hoy no son celebradas, ¿verdad? Aún están funcionando, por así decirlo. Están funcionando en el cielo, porque el mismo Señor las estableció. Esto es un itinerario del Señor por cumplir. Y estas 3 fiestas, una, bueno, ya se cumplió, una está en cumplimiento y la otra, pues, se cumplirá. Estas fiestas se celebran, como mencionábamos, en un solo mes, en el mes de Tisri, que en nuestro calendario es septiembre y octubre, y ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. ¿Verdad? En la fiesta de las trompetas tenemos este pasaje en Levítico 23 y 25, ¿verdad? Que dice, fiesta de las trompetas, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, porque aquí marca un mes, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, aquí mismo en este versículo nos está diciendo, ¿cuándo inicia esta fiesta? Pues ya nos dicen el mes séptimo. ¿Y qué día? Bueno, el día primero, ahí está marcado. Recordemos que habían algunas fiestas
cuando vimos la semana pasada que había algunas fiestas que tenían fechas, como esta, ¿verdad? Que te dice el mes y te dice el día, ¿verdad? Y otros nada más tienen como días específicos, ¿verdad? Esta fecha, perdón, esta fiesta tiene una fecha específica, ¿verdad? Si el primer día del que menciona en el versículo cae lunes, pues entonces ese día era día de reposo, un reposo ceremonial, un Shabbat ceremonial, como habíamos hablado la vez pasada, que estaba el Shabbat ceremonial y está el Shabbat semanal. Entonces, si caía lunes, ese día era día de reposo. No importa el día que caiga, era un día para dejar de trabajar y para celebrar y estar en las fiestas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta filmina dice, bueno, lo que mencionamos, el primer día del mes de Tishri, que va cayendo como en octubre. Había ofrenda, un novillo, un carnero y 7 corderos, y no se trabajaba, ¿verdad? Y ahí les dejo este versículo de Números 29, del 1 al 6, donde se presentaban las ofrendas. Y esto es muy interesante, las trompetas eran tocadas los 7 días, porque era 7 días lo que duraba, o el shofar, ¿verdad? Que es el cuerno de un carnero. Para los que no conocen, una cosa es una trompeta, ¿verdad? Y una cosa es un shofar. Aquí estamos hablando de shofar, como el que tenemos en la imagen. El sonido del shofar recuerda a todo el pueblo, no sé si lo han escuchado, pero ojalá lo pueden escuchar. El sonido del shofar recuerda a todo el pueblo la llegada de esta fiesta, ¿verdad? Entonces eran los sacerdotes quienes lo tocaban. El tocar el shofar durante 7 días tenía también la intención de indicar que venía otra fiesta importante, que esta como decíamos, solamente celebra en un mes, ¿verdad? Una tras otra. Entonces, el tocar el shofar durante 7 días tenía la intención de que venía otra fiesta también sumamente importante. Entonces, lo que hacía era como preparar a todos aquellos para lo que venía también. Y la otra fiesta esta es una fiesta cortita. La otra fiesta que le sigue a esta es la fiesta de la expiación, que se celebra en el 10º día. Después de los 7 días de estar tocando el shofar, ¿verdad? Viene la fiesta de expiación. Como mencionábamos, la fiesta, las trompetas, iniciaba el día 1 y llegaba hasta el día 7, mientras que la fiesta de la expiación era el 10º día. Pero es muy interesante, ¿por qué todos los días tocando el shofar? ¿Por qué llamar tanto la atención en la fiesta de las trompetas? ¿Verdad? Mencionábamos que la fiesta, después de la fiesta de las trompetas, viene la fiesta de expiación, y esta significa juicio. Y para el día del juicio ellos debían estar preparados, así como nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Entonces, para el día del juicio, ese sonido era como para tenerlos preparados, ¿verdad? Para ese día de la expiación. La expiación, que significa también limpieza, ¿verdad? Purificación del sacerdote, también se purificaba al pueblo, inclusive había purificación del santuario terrenal, el santuario que el mismo Señor le describió a Moisés para que lo hiciera aquí en la tierra. Y esta también es otra parte muy interesante. Entrando en la fiesta de purificación, ¿verdad? Vamos a ver, dejando ya de lado la fiesta de las trompetas y esa alerta que nos da el Señor durante 7 días, porque viene una fiesta importante que es de juicio y purificación, de limpieza. Tenemos Levítico 16, ¿verdad? Que nos detalla cómo va a ser esa fiesta. Y aquí surge, pues, una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Debía ser purificado el pueblo? Eso de fijo, porque está compuesto por seres humanos, pecadores. Debía ser purificado el sacerdote, también, otro ser humano, ¿verdad? Pero ¿por qué el santuario?
esa es la pregunta que me hago, ¿verdad? ¿Por qué el santuario? El santuario, en ese momento, de alguna manera, bueno, no, de alguna manera no, el santuario era contaminado. Y esto se daba, ¿por qué? Ahora lo vamos a ir viendo, para que entendamos por qué era contaminado. El pecador, ¿verdad? Según leímos, traía un cordero y debía de matarlo como ofrenda en el santuario para su perdón. Ese cordero, ¿verdad? Moría en lugar de la persona por sus pecados, tal como lo hizo Jesús en la Pascua. Antes de degollar el cordero, según dice Levítico, la persona ponía sus manos, ¿verdad? Ponía sus manos en la cabeza del animal. Y allí se daba una transferencia simbólica de los pecados. Es decir, mi pecado pasa al cordero, a la víctima, ¿verdad? Jesús murió porque él cargó todos los pecados de nosotros, ¿verdad? Nuestros pecados fueron transferidos al Señor Jesús y Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar, ¿verdad? Entonces, por medio de la sangre, el sacerdote la tomaba, la ponía en los cuernos del altar. Aquí en la imagen derecha, ¿verdad? Donde hay como fuego, un cordero, hay un altar y hay unos cuernitos en las esquinas. A esos son los que hace referencia. Entonces, él tomaba la sangre y las ponía en los cuernos del altar, ¿verdad? En ese mismo lugar, el cordero era quemado y el sacerdote, con un poquito de sangre, entraba al lugar santo, ¿verdad? Hasta donde está la cortina. Si vemos la imagen de abajo, hay dos aposentos, ¿verdad? Él entraba hasta aquí, a la parte media donde está la cortina, y rociaba la sangre durante todo el año. Entonces, imagínense durante todo el año estar haciendo estos sacrificios y llevar sangre a esa parte del santuario, ¿verdad? Entonces aquí vamos entendiendo un poquito más, y ya después de meses y meses y estar rociando sangre, y sangre debe tener un olor, ¿verdad? Pero aquí hay otra parte interesante, ese olor, para eso también estaba el incienso, el cual se quemaba todos los días, ¿verdad? Entonces el pecador, con el sacrificio del cordero, ¿verdad?, quedaba perdonado. Pero al ingresar el sacerdote con la sangre, ¿verdad?, quedaba como un rastro, porque uno cuando pringa con sangre queda como un rastro, quedaba un rastro, por así decirlo, ¿verdad?, del pecado. No había pecado, pero sí quedaba un registro del pecado dentro del santuario con la sangre, un registro con la sangre que se esparcía, ¿verdad?, en esta parte de la cortina. Entonces esto se hacía durante todo el año. Por eso es importante mencionar que nosotros fuimos perdonados, pero nuestras acciones están registradas en un libro, están en algún lado, ¿verdad? Sabemos que el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados y nos quita el pecado, pero queda un registro de aquellas acciones. Y esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Entonces sabemos que durante todo el año se contaminaba con la sangre del cordero el santuario y era necesario un día para limpiarlo. Era necesario un día para limpiar. Este es el día de la expiación, ¿verdad? Solo que esa limpieza también sería muy simbólica para entender qué haría Jesús en el cielo después de su muerte, ¿verdad? Porque habíamos leído en el versículo que Él iba a ser glorificado, y lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? ¿Y de qué trataba ese día específico, ¿verdad? De limpieza. Bueno, el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo. El sacerdote entraba hasta el lugar santo, y aquí digo sumo sacerdote y digo sacerdote, eran dos, ¿verdad? Uno es diferente al otro. El sumo sacerdote era el único que entraba en el lugar santísimo, y el sacerdote entraba hasta el lugar santo. Entonces tenemos sumo sacerdote y sacerdote. Había todo un
un proceso, por así decirlo, ¿verdad? Dice que el cuadrito azul, el tercer día del séptimo mes, el sumo sacerdote se iba a sus recintos, ¿verdad? Del templo, ¿no? Dice que no dormía un día antes para estar libre de contaminación, inclusive que se bañaba y se vestía de vestiduras santas, blancas, todo un proceso, ¿verdad? Hacía esto porque él iba a entrar al lugar más santo de todos, ¿verdad? Y era el lugar donde está el arca de la alianza, el trono terrenal del Señor. Entonces, imagínense que tenían que ir bien limpiecitos en todo sentido, ¿verdad? Físicamente, espiritualmente, en todo sentido. Aquí tenemos un ejemplo del arca de la alianza. Entonces dice que el arca era como un asiento, ¿verdad? A veces cuando a mí me decían, es que el arca de la alianza, entonces pensaba como en el arca de Noé, pero no, es diferente. El arca era como un asiento y este tiene en la parte superior una tapa que es el propiciatorio, ¿verdad? Es ese espacio del centro. Como esa tapa, porque dentro de ella estaban las tablas de la ley y otros artículos. Entonces el sumo sacerdote al hacer la limpieza, ¿verdad? En ese día, él rociaba sangre nuevamente, pero sobre el propiciatorio, precisamente sobre esa tapa. Y únicamente en ese día, ¿verdad? Una vez al año y al lado oriental del propiciatorio, o sea, como al lado derecho de la pantalla. Durante todo el año, ¿verdad? La sangre era puesta en la cortina, como decíamos, ¿verdad? Pero el día de la expiación, una vez al año, era puesta sobre el arca en el propiciatorio. Y aquí podemos leer en Levítico 16, del 3 al 10, dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación. Aarón era ya el sumo sacerdote. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo en agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón al becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, el sacerdote primero debía ofrecer limpieza por su vida. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Que debería traer un becerro por él y su familia. Y luego un carnero por el pueblo. Eso era parte también, ¿verdad? En el 4 leíamos todo sobre las vestiduras santas, ¿verdad? Entonces, esta fiesta es muy interesante. Inclusive, es tan interesante que la limpieza se hacía de adentro hacia afuera. Y se puede leer con más detenimiento, como les decía, en este mismo capítulo 16, para que lo puedan escudriñar, ¿verdad? Esto es como limpiar la casa. Uno no empieza de afuera para adentro, uno quiere sacar la basura de adentro hacia afuera, ¿verdad? Eso era, por así decirlo, la expiación. El sacerdote colocaba además 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel, dice el versículo, ¿verdad? Azazel representaba al diablo, a Satanás, al enemigo. Hasta esto es muy interesante.
¿verdad? Pero vean qué interesante, ¿cuál de los dos machos cabríos era sacrificado? ¿Verdad? Y es interesante, el que era sacrificado es el que era para Jehová, porque este representaba a nuestro Señor Jesús, y el otro macho cabrío no era, ¿verdad? Pero ese otro sería destruido en el desierto. Y aquí es algo también todavía sigue siendo interesante, porque veremos en el Apocalipsis luego cómo el Señor va a destruir al enemigo, porque el que era escogido para Jehová era sacrificado, representa al Señor Jesús, y el que no era enviado al desierto y representa al enemigo. Por eso dice Azazel ahí. Bueno, siguiendo, ¿verdad? Recuerden que el sumo sacerdote entraba primero con la sangre del becerro para limpieza, ¿verdad? Y esparcirla misma en el asiento, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote, ¿verdad? Ese mismo día tomaba la sangre del macho cabrío y va y la esparce en el lugar santísimo. Esa sangre del macho cabrío era sinónimo de limpieza, porque no había transferencia de pecados. Habíamos visto que cuando un pecador va a sacrificar un cordero, ponía las manos sobre ese cordero, había una transferencia simbólica de los pecados y ese cordero era sacrificado. En este caso, con los machos cabríos no había esa imposición de manos, sino que el que era elegido para Jehová, ese era sacrificado, ¿verdad? Entonces, en este caso, no se da esa etapa, ¿verdad? Era una sangre limpia, no hay transferencia. Así también apunta al Señor Jesús. Nadie colocaba las manos sobre el macho cabrío para Jehová, ¿verdad? Una vez que hacía esto el sumo sacerdote con la sangre del macho cabrío en el lugar santo, ¿verdad? Que lo ponía esparcía la sangre sobre el propiciatorio, salía al siguiente compartimento del santuario y también iba al lugar santísimo y hacía lo mismo, de adentro hacia afuera, y terminaba de hacer esto mismo, ¿verdad? De la sangre en las afueras del santuario, ¿verdad? Cuando llegaba al patio, bendecía al pueblo y esto lo hacía también porque él salía vivo, de alguna manera, fue acepto ante el Señor, ¿verdad? Y otro porque nadie del pueblo había muerto, porque dice que aquel que no estaba preparado para el día de la expiación, no había confesado sus pecados, moriría. Por eso la fiesta de las trompetas preparaba durante 7 días al pueblo. Asimismo, ¿verdad? Cuando llegue el juicio del Señor, el que no esté preparado va a morir eternamente. Aquel que no confesaba sus pecados moriría. Aquel que no buscaba a Jesús va a morir por sus pecados, ¿verdad? Y me impresiona el tremendo simbolismo que hay aquí. Entonces aquí terminaba la expiación o purificación del santuario. Pero ¿cuándo entra en escena el otro macho cabrío? ¿Verdad? El que mandaban al desierto. Cuando ya se había acabado la limpieza, en este punto, ¿verdad? El enemigo, es interesante, durante el proceso de limpieza el enemigo no aparece, ¿verdad? Pero ya cuando se acaba, aparece. Él aparece hasta después, ¿verdad? Entonces aquí también hay mucho simbolismo, ¿verdad? Y coincide con Apocalipsis. Vamos a ver. Muy bien. El sumo sacerdote, ¿verdad? De alguna manera, cuando viene de adentro hacia afuera, trae simbólicamente todos los registros de pecados. Los coloca sobre la cabeza del macho cabrío, que quedó vivo, y a morir en el desierto. En esta imagen podemos verlo, en el lado izquierdo, ¿verdad? Que el otro macho cabrío, que quedaba vivo, ahí sí le ponen las manos, hace la transferencia de todos los pecados del sacerdote que estuvo limpiando el santuario, y simbólicamente lo manda a morir en el desierto, ¿verdad? Como culpable. Y ahí está Levítico 16, 20, 21, que dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario, que era la primera fase que hablábamos,
y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todo iba ahí, todo el pueblo, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Verdad? Como pueden ver, es una fiesta que tiene sus etapas, es una fiesta que tiene mucha información y es muy detallada, y en esos detalles hay mucha revelación. Hay mucha revelación. En Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ¿verdad? Las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, claro, porque ya vamos entendiendo, porque aquí en la tierra, ¿verdad? Los sacrificios eran con becerros y machos cabríos, y en el cielo, ¿cómo se purifica? Con la sangre de Cristo, porque ahí lo dice, pero las cosas celestiales, que son las cosas celestiales, lo que está en el cielo, ¿verdad? Con la sangre de Cristo. Bueno, hasta aquí es un poquito lo que traía para hoy, con estas 3 fiestas que vimos. Le damos gracias al Señor por el tiempo, por lo que Él poco a poco pues nos va. Voy a salirme de la presentación. A ver. Le damos gracias al Señor por el tiempo y por lo que poco a poco nos va enseñando. Que Dios los bendiga y buenas tardes. Bueno, gracias al Señor porque hoy nuevamente nos vuelve a enseñar sobre sus fiestas, lo que Él dice en su palabra y cómo se hace esa semejanza, a como decía Pablo, ¿verdad? Cómo nos enseña Él de cómo es el proceso de salvación y hace esa similitud con sus fiestas. De verdad que el Señor es maravilloso y cómo nos sigue mostrando y nos sigue enseñando. Quisiera, antes de despedirnos y hacer la oración final, leer con ustedes el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrenaré mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad, y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no te retengas de mí en tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardan siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Me han aumentado más que los cabellos de la cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Oh Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que de mí mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrese en ti todos los que te buscan, y digan siempre,
los que te aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios. No te tardes. Amén. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos nuevamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor, como tu pueblo, como hermanos, en comunión para saber de ti, para conocer de ti, para estar contigo en este tiempo. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Pon en nuestro corazón lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros, Señor. Recuérdanos lo que tú quieres, Señor, mostrarnos. No te alejes de nosotros, Señor. Mantente cerca de nosotros. Sosténnos, Señor, porque sabemos que estás cerca, que tu venida está cerca y nos estás preparando, Señor, para tu venida, para estar contigo, Señor, eternamente. Ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que hoy estamos aquí reunidas y las que no se pudieron reunir, Señor, para que tú, Señor, las guardes, las protejas, las bendigas, Señor, a ellos y a sus familias, Señor. Ponemos, Señor, también en oración y en petición, Señor, lo que cada uno, Señor, tiene en su corazón, sus aflicciones, sus angustias, Señor, sus gratitudes, su salud, Señor, para que tú tomes el control de cada una de esas situaciones, Padre eterno. Honra y gloria te damos, Señor, el día de hoy. La alabanza sea siempre para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga.